Nuevamente saludándoles, hace unos minutos estaba en plena transmisión y con el énfasis que empieza a caracterizar a este Hijo de Dios, fui interrumpido, sorry, pero continuando con este mensaje devocional y al respecto de esto de el candidato para el reino y la identidad que se asocia y aquello que compartía el día de ayer para primeros dos tipos de candidato, el que se precipita y el que aún está indeciso, pero que para todo en la vida requerimos esa identidad, ese compromiso, compartíamos ayer, sea en lo secular, sea en los negocios, sea emprendiendo, sea sirviendo a Dios. Íbamos hacia el candidato consciente y compartíamos para ello Mateo 9 en el versículos 9 y hasta el 13. Y cerraba en el versículo 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Porque los fariseos le decían a los discípulos ante lo que hacía y veían hacer a Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Entendieron bien el motivo de Mateo? Pensaron que habían invitado a sus amigos con el propósito de disfrutar quizá de compañía mundana. Digo, el contexto no es común. Jesús no hacía las cosas comunes. Hace algunos años, concretamente en el año 2010, tuve un encuentro de esas diosidencias, diríamos yo, pero hablando en lo natural para mis amigos en LinkedIn. Un encuentro con un empresario cristiano avecindado en Filipinas, Jonathan Lizarrondo, por si lo quieren buscar. Muy conocido en Filipinas, por cierto. Y con una obra además, hijo de pastores, hermano de pastores, pero además él un empresario de estos millennials startupero le llamaría yo, impactante, con una obra social impactante. Hizo toda una obra que hoy es hasta un pequeño poblado en donde lo que antes eran los basureros de Manila, él levantó ahí toda una población en donde los transformó en obra social, ministerial y cristiana, educándolos, enseñándolos a trabajar, a crear a partir de la basura toda una industria, metiendo incluso tecnología para los transformadores digitales, por cierto. Nadie se esperaba que un hombre así, con los alcances no solo ministeriales, pero sobre todo empresariales, viera de un basurero lo que a través de los ojos de Jonathan Dios hizo, de Jonathan Lizarrondo. Así estaban los fariseos, sorprendidos. ¿Qué pensaban? Y Jesús, ¿qué les responde a estos acusadores? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Y a qué enfermos se refería Jesús en este caso? En Mateo 9:13 dice: y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Para qué trabajas? ¿Cuál es el propósito de aquello que tú estás emprendiendo? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Porque aquello que estás emprendiendo, sí, aquello que tú estás emprendiendo, tu único interés es económico, vas a tener problemas, te lo digo de una vez. El dinero debe ser consecuencia del valor que tú le das a las personas, a la sociedad, a tu entorno. No debe ser el motivo, debe ser la consecuencia. Cuarto tipo de candidato, el candidato inquieto. Ahí en los versículos 14 al 17 de Mateo 9 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos, le dicen a Jesús, no ayunan? Y Jesús les responde: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¡Wow! Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira ala del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, estos, los odres, se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Jonathan Lizarrondo me decía en aquel 2010 y generaba una imagen preciosa de un Cristo en un fondo rojo que decía First Revolution. ¿Sí? Jesús, el Hijo del Hombre, Cristo, el Hijo de Dios, es un tremendo revolucionario. Si habláramos en lenguaje transformador y digital, es un disruptor. Fue el primero, el más grande, el único. Rey de reyes, señor de señores. Y yo diría, innovador de innovadores y disruptor de disruptores, para hablar en lenguaje transformador digital. Era sorprendente que Jesús, un maestro religioso y respetable, comiese con publicanos, tendiese la mano, estableciera relaciones, alargara las cuerdas, clavara las estacas. Isaías 54, versículos 2 al 3, extendiendo la tienda para recibir, para abrazar y darle oportunidad de salvación, de renuevo, de vida eterna a quien se acerque a estar bajo esa tienda. A los discípulos de Juan, pensando en la vida dura que había llevado su maestro, no podían entender cómo Jesús podía sentarse en la mesa con publicanos y pecadores. ¿Sobre qué interrogaban a Jesús? ¿Sobre qué cuestionaban a Jesús? Sobre un aspecto fundamental en la doctrina judía, el ayuno. Sin embargo, algunos piensan que no es espiritual tener inquietudes y dudas en la vida, para aterrizarlo hoy en lo natural a todas las redes sociales y a todos quienes leen, ven y escuchan esto, y para que lo compartan en el amor del Señor se los pido. Algunos piensan que no es espiritual tener inquietudes y dudas en la vida y por eso las ocultan, niegan su existencia. Ay, ¿cómo va a ser que un líder de tal envergadura, este emprendedor, este pastor, este líder espiritual, tenga problemas, dudas en su existencia? Y vemos que Jesús, por el contrario, vivía de una manera disruptiva, distinta, haciendo cosas inesperadas y, claro, también a veces incluso distintas a las que pensaban quienes se suponía eran los líderes espirituales de entonces. Y hoy ocurre lo mismo, ¿eh? Jesús alentaba a sus discípulos a reconocer sus dudas. Los alentaba a contárselas a Él, para que fueran resueltas a la luz del propósito y la voluntad de Dios, no de la nuestra, de la de ningún pastor, de la de Él. Jesús contestó las dudas de los discípulos de Juan acerca del ayuno, dándoles ilustraciones sencillas, parábolas. Vino nuevo en odres viejos, paño nuevo en vestido viejo. Los discípulos de Juan comparaban el comer y el beber de los discípulos de Jesús con la manera en que Juan el Bautista les enseñó a ayunar. ¿Religiosidad acaso? ¿El método tradicional de hacer negocios con este de la transformación digital? ¿Por qué has pensado tú, emprendedor, o tú, pastor, que la manera en cómo se fundaba una iglesia o la manera como empezabas un negocio hace 20 años no tiene nada que ver como ocurre hoy? Y que hoy podemos acuñar el término transformación digital, porque si tú quieres empezar un negocio sin considerar los temas tecnológicos, de robótica, de machine learning, de inteligencia artificial, simple y sencillamente estás fundamentando sobre arena. Según la enseñanza de Jesús, ¿cuándo debemos ayunar? ¿O podemos y debemos seguir ayunando? En términos de los negocios, es importante que deje de consumir, hablo de gastar en ciertas cosas, en ciertos momentos, ayunando en gasto,
para que haya una transformación profunda y haya un futuro y un fundamento correcto. Hay momentos para comer en abundancia, pero también hay momentos para ayunar. El momento de ayunar no necesariamente es fijo ni para todo el tiempo, ni inamovible, y mucho menos para impresionar a otros. Hablando de la fe, impresionar a otros. Ay, mira qué espiritual es este brother, este pastor. Hablando de los negocios, ay, mira, es muy codo. Jesús respondía a las inquietudes de los discípulos de Juan, diciéndoles que el mensaje del reino era tan revolucionario que no da cabida a tradiciones humanas. Hoy en los negocios, mucho de lo que está escrito en las grandes universidades, hablo de Harvard, hablo de MIT, hablo de Oxford, hablo de Stanford, y tú nómbrala. Ya están hablando de esto también. Lo que había estado escrito casi por 100 años, perdón, lo que había estado escrito casi por un siglo, casi 100 años, ya no aplica más. Claro, hay fundamentales que serán siempre, como no gastar más de lo que tienes, como poner metas claras, como tener una visión clara. Pero en los cómo, vaya que sí ha cambiado la tecnología, los cómo, el cómo hacer las cosas. En la fe, amados, los fundamentos de la doctrina del reino de Dios, que es la doctrina de Cristo. Por eso vi cuando ¿y qué doctrina sigue, señores? Amados hermanos, nada más hay una doctrina. Amarás al Señor tu Dios con tu alma, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y amarás al Señor como al prójimo como a ti mismo. No nos hagamos bolas. Dios es simple. Dios es simple. Dejémonos de denominacionalismos, de religiosidad y amemos a Dios, porque entonces en esa relación de recibir amor de Dios y amarlo, podremos amar al resto y actuar y vivir en el amor de Dios, aún en los negocios. Vamos a concluir. Ya estudiamos 4 tipos de candidatos: a discípulos, al emprendimiento, a los negocios, a la vida. El consciente, el inquieto, el precipitado, el indeciso. ¿Quién eres tú? Porque hoy faltan embajadores, hoy faltan liderazgos. ¿Sabes por qué? Porque hoy falta identidad. Y falta identidad porque no hay compromiso ni disposición al sacrificio para pagar el precio. Y estamos hoy abaratando la gracia de Dios. Estamos hoy abaratando los negocios. Estamos hoy abaratando el vivir del hombre en su compromiso con los demás. Porque hay mucho egoísmo y demasiado ansiedad, que no anhelo, ansiedad por la inmediatez del resultado y del logro. Mateo en el capítulo 9, versículos 35 al 37 nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué evangelio? El del reino. Porque Jesús no solo vino a dar las buenas nuevas. Sí, las buenas nuevas, pero ¿de qué? Del reino. Del reino. Sanando, ¿para qué es el reino? Para sanar toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes tuvo compasión. ¿Tú tienes compasión? Yo tengo compasión. ¿Para qué es los negocios? ¿Para hacer dinero? No. Para generar valor para la sociedad, y entonces llegará como consecuencia la ganancia económica. Continúo, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Liderazgos, identidad. Versículo 37 en Mateo 9. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y qué es lo que le falta a la oveja desamparada? Pastores, líderes, identidad. ¿Y qué es lo que le falta a la cosecha? Obreros. ¿Dónde estás tú, amado? ¿A qué te ha levantado Dios? ¿Para qué estás haciendo tu negocio? ¿En qué estás emprendiendo? ¿Para qué la nueva obra que Dios te ha pedido hacer? ¿Cómo estás pensando hacerla? No
Ya no pienses tanto, ponte en orden con Dios, deja que Él te dé visión y propósito, comprométete en esa identidad, vuélvete un embajador, da cobijo a las personas, ámalas, dales amor y luego la cosecha, la ganancia, créeme, es consecuencia de tu amor y tu cuidado, pero sobre todo de una visión disruptiva, transformadora. Negocios digital, cristianos, disruptivas con Cristo en el Padre, llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, este mensaje, esto, Señor, que has puesto en nuestro corazón, Señor, para compartir y que pido, Padre mío, impacte vidas, pero que se expanda como fuego en la pradera, Señor, como fuego del Espíritu, expandiendo tu reino, Padre, que es a lo que tú nos mandas, a lo que tú viniste, a restablecer el reino. Y si tu propia oración, la que tú nos enseñaste en aquel monte, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, no nos estás diciendo amén y aquí me detengo, que nosotros clamemos para ir allá y estar contigo. No, tú nos enseñaste a decir, venga tu reino, amados, venga el reino de Dios y que se establece y se expanda. Y que Él gobierne primero en nuestros corazones y luego hacia afuera en las circunstancias. Y entonces, las ganancias, primero las que no son monetarias llegarán, pero luego las monetarias serán consecuencia en el nombre de Jesús. Yo te bendigo. Amén. Dios les bendice.